Universidad Mayor les da la bienvenida al webinar Los derechos culturales, aproximaciones desde la Constitución y las políticas públicas. Hola a todos y todas, muchas gracias por conectarse a este séptimo webinar del ciclo Laboratorio de las Artes 2020, programa de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Mayor que busca generar espacios de reflexión y diálogo en torno a la cultura y las artes. Este conversatorio en particular fue gestionado en colaboración con la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Mayor. Para guiar esta conversación nos acompaña hoy Daniela Espinosa, quien es actriz y magíster en Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y se desempeña como coordinadora y gestora cultural de la Dirección de Vinculación con el Medio de nuestra Casa de Estudios. En el área de las artes se ha desempeñado como intérprete, cantante, creadora artística y gestora cultural. En el ámbito de la educación superior ha trabajado como docente universitaria con una experiencia de más de 13 años y actualmente es coordinadora y gestora cultural, miembro del Comité Curatorial de la Sala de Arte sede Temuco y vicepresidenta del Comité para las Artes de la Universidad Mayor. Sus temas de interés son creación e investigación artística, análisis de políticas públicas sobre cultura, niñez como sujetos de derecho, diversidad sexual y de género y la educación creativa en la primera infancia. Bienvenida, Daniela, muchas gracias. Gracias. Hola a todas, todos, todes. Gracias por conectarse al webinar de hoy, donde analizaremos el enfoque de la cultura y las artes como derecho y cómo desde la institucionalidad sociojurídica podemos proponer y desarrollar alternativas para el ejercicio de estos mismos derechos. Se conversarán algunas propuestas sobre la inclusión de derechos culturales en el proceso de construcción de la nueva Constitución y reflexionaremos sobre las herramientas vigentes que existen en Chile desde las políticas públicas para el desarrollo de la participación cultural activa, dinámica y diversa. Hoy nos acompaña Andrea Gutiérrez, quien es actriz, docente y dramaturga. Actualmente es integrante de la Red Feminista de Actrices Chilenas RACH. Fue presidenta del Sindicato de Actores de Chile, SIDARTE, y presidenta de la Federación Internacional de Actores para Latinoamérica, FIALA. Es hoy magíster en Gobierno y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado, para la que realizó una investigación sobre violencia de género en el contexto laboral y de formación de actrices y escritoras. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. También nos acompaña Julieta Brodsky, antropóloga social y cultural de la Universidad de Granada, España, egresada del Magíster en Antropología Urbana de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, diplomada en Promoción y Gestión de Derechos Culturales. Es directora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales, OPC, desde el 2011 y socia de la Asociación Cultural Tramados. Fue responsable de actividades del observatorio dentro del proyecto Trama, Red de Trabajadores de Cultura, entre el 2014 y 2017, principalmente aquellas referidas a investigación, metodologías, derechos de trabajadores, asociatividad y propuestas de política pública. Es coautora de estudios publicados como El escenario del trabajador cultural en Chile y el papel de las políticas públicas en las condiciones laborales de los músicos en Chile, así como también del documento Agenda Trama, recomendaciones para el desarrollo de las artes en Chile. Su experiencia se ha centrado principalmente en la investigación en torno a temáticas tales como panorama de las políticas públicas a nivel local, regional, nacional e internacional, de la situación de las distintas disciplinas artísticas y su cadena de valor, las condiciones laborales de trabajadores de la cultura y cooperativas en cultura. Muchas gracias por acompañarnos, Julieta. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a comenzar con algunas preguntas que den inicio a esta conversación y luego vamos a abrir el espacio a preguntas del público que nos acompaña hoy día también, ¿sí? Es importante que la asistencia sepa que pueden realizar estas preguntas en cualquier momento de la presentación, donde hay un módulo disponible al costado derecho de su pantalla. Si nos escuchan por celulares, está en la barra inferior haciendo clic en un símbolo de interrogación. Es importante que sepan que el diálogo es entre todas, todos y todes y que es importante contar con la participación de ustedes en este encuentro. Para empezar, queremos un poco plantear el contexto. Entendemos los derechos culturales como derechos humanos de segunda generación. Esta generación contiene los derechos económicos, sociales, culturales y tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que se asegure el desarrollo de las personas y también de los pueblos.
El enfoque en el que nos queremos centrar hoy día es la cultura como un derecho que garantiza la participación cultural activa, dinámica y diversa, y esto significa la visibilización de los derechos culturales como un eje de construcción de la vida en sociedad, del desarrollo de las artes y las ciencias como sectores de promoción, y el acceso a una proliferación cultural y la importancia de considerarlo un tema muy relevante en la construcción de la nueva Constitución. Partiendo de esta presentación, y ahí a lo mejor Julieta y se suma la Andrea con la primera pregunta, ¿de qué hablamos cuando mencionamos derechos culturales? Bueno, ahí como mencionabas, Daniela, los derechos culturales están incluidos en los derechos humanos. Eso es súper importante considerarlo porque son derechos fundamentales en ese sentido, ¿no? No son derechos secundarios, por así decirlo. Eso sí son derechos de segunda generación que se les llaman porque no son los primeros que se incorporaron a la Carta Magna de Derechos Humanos, sino que se fueron incorporando después junto con otro tipo de derechos como los económicos y sociales. Y los derechos culturales, bueno, están centrados en lo que después se llamó la Declaración de Friburgo, que los juntó todos los que estaban dispersos, y eso se incorporaron luego a los derechos humanos, y son varios. Aquí les puedo mencionar tres tipos de derechos culturales que se pueden, que es una forma, digamos, más fácil de entenderlos, ¿ya? Porque los derechos culturales hacen referencia a tres tipos de derechos. Derechos que resguardan la libertad, y ahí tienen que ver más quizás con la libertad individual, y que lo que se solicita, digamos, es que el Estado no interfiera en esa libertad, ¿no? En esa como capacidad de ejercer un cierto derecho. Y tiene que ver, por ejemplo, con la libertad de creación, con la libertad artística, con la libertad de comunicación cultural, la libertad de comunicar los productos o los bienes culturales. Y ahí lo que se le solicita justamente al Estado es esto, no interfieras en esto. Luego está el derecho cultural que tiene, los derechos culturales que tienen que ver con la promoción de la igualdad, ¿no? Y ahí, al igual que los derechos económicos, por ejemplo, que se incorporan después, tiene que ver, por ejemplo, con el tema más clásico del acceso a la cultura, ¿no? Donde sí el Estado tiene que intervenir como garante de esos derechos, ¿no? Antes, en el caso de la libertad, se le pedía al Estado no interferir, en este caso sí se le pide que el Estado garantice que esos derechos efectivamente se puedan ejercer, y tiene que ver con democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales, y el Estado tiene que proveer de esos bienes y servicios culturales a la población, garantizar que no existan barreras de acceso, y que se pueda acceder en igualdad de condiciones, ¿no? Y un tercer tipo de derechos culturales tienen que ver con un principio de solidaridad. Y aquí tenemos los tres ejes de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, un poco de estos mismos tres tipos se tratan los derechos humanos en general. Y los derechos culturales que tienen que ver con la solidaridad son los derechos colectivos finalmente, no los derechos de los grupos, de los pueblos, como tú lo mencionabas al principio. Y son los derechos de, por ejemplo, las minorías étnicas, las minorías inmigrantes, los grupos que tienen el derecho a expresar su cultura, a expresar su lengua, digamos, a generar una vida cultural comunitaria, a poder difundir su cultura también, etcétera. Y eso tiene que ver también con patrimonio, con temas de memoria también, y bueno, y con temas de identidad en general. Eso un poco como para resumir lo que se refiere a los derechos culturales en general. Así en macro. Oye, y sumando, Andrea, para que puedas agregar, ¿cuál es el escenario actual respecto al ejercicio de los derechos culturales hoy? Es decir, hoy en Chile
Sí, quisiera agregar como de marco referencial a la completa explicación que dio la Julieta. Y es que estamos hablando hoy día de derechos culturales porque tú lo dijiste al principio, estamos en este proceso constituyente y estamos en mira a construir y a escribir una nueva constitución. Y yo creo que en ese sentido, cuando un 78% de la población dice que quiere una nueva constitución, hay un mensaje muy claro, y ese mensaje tiene que ver con las relaciones de poder, con la distribución del poder. Es decir, si el 78% dice queremos una nueva constitución, el 78% está diciendo queremos una nueva forma de distribución de poder. Queremos que cambien las relaciones de poder como las conocemos hasta ahora. Y en ese sentido, los derechos culturales tienen una relación macro, ¿cierto? El mundo de la cultura en general, pero el derecho cultural también tiene una configuración en el amplio sentido de la palabra, no solo como un apartado, sino que en cómo se ejercen también los otros derechos. Porque los derechos culturales están cruzados, ¿cierto? Como bien explicaba Julieta, con la participación, por ejemplo, el derecho a manifestarse, el derecho a expresarse, el derecho a expresar mi cultura, a expresar el idioma, a que las diversidades, ¿cierto?, que habitan un territorio tengan la posibilidad de participar y expresar esas culturas de las que son parte. Y hoy día tenemos varios obstáculos en ese sentido. Hoy día tenemos, por ejemplo, hoy particularmente tenemos mucho impedimento para la manifestación cultural y la libertad de expresión en nuestras calles, en los espacios públicos, el derecho a manifestar nuestras ideas. Tenemos muchas, ¿para qué hablar de la realidad que viven los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente en la expresión de su propia cultura y en su reconocimiento? Felicitamos que se hayan aprobado por eso también los escaños reservados. Pero también el mundo LGTB, también las personas en situación de discapacidad, es decir, los derechos culturales debiesen propender, ¿cierto?, a que garanticemos que todas las personas que habitan una sociedad puedan participar de ella y gozar de su vida cultural. Y en ese sentido, hoy día tenemos un gran impedimento, que es cómo está estructurado nuestro Estado. No solo por cómo aparece en la Constitución, porque además Chile ha firmado un montón de tratados internacionales en materia de derechos culturales y de diversidad cultural, pero no cumple ninguno. Los cumple muy tangencialmente, pero la presencia hoy día en la Constitución es, y eso tenemos que como tatuarnos las personas del mundo de las artes y la cultura, es igual que todos los derechos, están todos sujetos al mercado, están todos pasados por el sedazo del Estado subsidiario. Y entonces nos tiene que importar en la Constitución no solo que esté nuestro ítem, sino que la estructura de Estado que vamos a tener y que vamos a darnos. Porque el Estado subsidiario da como resultado el hecho de que cuando un privado no puede garantizarte eso, recién el Estado se hace cargo. Por lo tanto, hay un montón de herramientas que hoy día se realizan en la política pública, en cultura, que son hijas de ese Estado subsidiario y de esa lógica. Porque en la Constitución está garantizada la libertad de expresión y la libertad de creación, pero el punto es que si tú no tienes los recursos económicos, si tú no eres un pueblo reconocido, si tú eres de una minoría sexual, no te van a reconocer esos derechos. ¿Ya? No los puedes pagar. Es como cuando dicen la libertad de educar a nuestros hijos en el colegio que sus padres y sus madres quieran. Mentira, es donde podemos tenerlo y donde podemos pagar. Entonces, eso mismo pasa hoy día en el ámbito del ejercicio de los derechos culturales. Es muy preocupante lo que está pasando hoy día en materia de la censura en torno a la participación, lo que hemos visto con Delight Lab en los focos cuando se ponen mensajes y aparecen focos censurando. Es decir, estamos en una situación muy crítica del ejercicio de los derechos culturales, no solo de aquellos grupos sociales que están más excluidos, donde por supuesto incorporo a las mujeres. Es decir, cuando las mujeres votamos
que queremos una nueva constitución es porque queremos un nuevo ordenamiento del poder. Y eso es porque hoy esas relaciones de poder nos excluyen y somos marginales a pesar de que seamos mayoría o la mitad de la población. Entonces, creo que hoy día, si hacemos un escáner de la situación actual, es súper crítica, como en la gran mayoría de los derechos que la gente está pidiendo en las calles, ¿no? Siempre lo prioritario, hoy día he escuchado una encuesta, la gente lo refiere como educación, lo refiere como su preocupación por la salud, ¿cierto? Y la cultura atraviesa todo eso. Hay distintas formas de ver la salud, hay distintas formas de pensar la educación y eso tenemos que hacerlo plurinacionalmente y ojalá con una perspectiva feminista y de género que tienda a equilibrar, ¿cierto?, la distribución del poder. Súper. Julieta, ¿hay algún aspecto que no haya mencionado o que quiera sumar a lo que dice Andrea respecto al escenario actual en el que se desarrolla el ejercicio de los derechos culturales? Y ahí también sumar los aspectos que también lo menciona la Andrea, que afectan cuando no están siendo garantizados en nuestro ejercicio actual. Sí, bueno, estoy súper de acuerdo con lo que dice Andrea. Además, se ha visto, pero manifiestamente desde el estallido social, cómo existe esta pugna, ¿no?, entre los distintos relatos culturales, finalmente, que son, ¿no?, entre las distintas visiones, expresiones culturales que intentan manifestarse en el espacio público en Chile y cómo estas son constantemente reprimidas por el Estado. Y cómo lo cultural ha surgido también en este proceso de cambio, ¿no?, en este proceso de transformación social. Y se ha visto, por ejemplo, cómo las paredes han hablado en las ciudades y cómo esas paredes son inmediatamente pintadas encima. Eso tiene que ver también con los derechos culturales, ¿no? También, claro, lo que decía Andrea, el rol que ha tenido, por ejemplo, el Delight Lab con sus proyecciones, cómo ahí se demuestra cómo la cultura finalmente nos entrega una forma de poder verbalizar de alguna forma, por llamarlo así, o materializar estos procesos tan complejos que estamos viviendo y que nos cuesta tanto a veces como darles una forma, ¿no? Y ahí surge el arte, la cultura como un medio de expresión en momentos tan difíciles, pero que está constantemente siendo reprimido, siendo censurado por el Estado. Y ahí, claro, los derechos culturales no están siendo respetados para nada. Y también yo siento que, bueno, que esos son como temas muy evidentes que han surgido ahora, pero hay algo que está más soterrado. Me parece que hay temas más soterrados que tienen que ver con el sistema en el que estamos, el sistema capitalista, neoliberal, que ha permitido o que ha generado ciertas condiciones para que los derechos culturales sean difíciles de ejercerse. Por ejemplo, el tema del individualismo, la atomización social, ¿no? Esta como fragmentación del tejido social que hemos vivido en Chile en los últimos 40 años, tiene mucho que ver con los derechos culturales, porque finalmente la cultura son manifestaciones colectivas, ¿no? Tienen que ver, hay manifestaciones individuales también, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que generamos como miembros de un colectivo, ¿no? Entonces, si no posibilitamos la vida comunitaria, la vida colectiva, y fragmentamos la sociedad, obviamente la posibilidad de manifestarnos culturalmente disminuye considerablemente, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que estamos perdiendo el tejido, nos estamos atomizando, estamos generando formas de sociedad muy individualistas, donde el consumo cultural o la participación cultural se genera en el domicilio, porque se han visto en las encuestas de participación cultural de los últimos años que la participación en actividades culturales presenciales va disminuyendo versus la participación o el consumo cultural individual en el hogar, que va aumentando mucho.
Entonces, claro, ¿cómo podemos revertir un poco esta situación en el sentido de que es fundamental para que emerja la cultura y para que podamos participar activamente en la vida cultural, que es uno de los derechos como culturales fundamentales, la participación en la vida cultural? Es necesaria la generación de ámbitos que permitan la vida colectiva, ¿no? Y ahí pienso en temas que generalmente no se hablan cuando hablamos de derechos culturales, que tiene que ver, por ejemplo, con pensar las ciudades o los barrios de otra forma, ¿no? De una forma que permita la vida comunitaria, que permita el encuentro. Con permitir, por ejemplo, el tiempo libre. El tiempo libre tiene muchísimo que ver con los derechos culturales, porque es en tu tiempo libre cuando puedes manifestarte culturalmente o acceder a bienes y servicios culturales. Entonces, un sistema que te obliga a estar constantemente trabajando y el resto del tiempo en tu casa, digamos, con labores domésticas o de crianza o bla, 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 obviamente es difícil también poder ejercer. Claro, es prácticamente imposible, ¿no? Y otro tema también que me parece fundamental es hablar también de los medios de comunicación, ¿no? Como el rol fundamental que tienen los medios de comunicación, porque los derechos culturales, como mencionábamos al principio, tiene que ver también con la posibilidad de comunicar, de difundir la cultura, los bienes, las producciones culturales. Y ahí los medios de comunicación y difusión tienen un rol muy importante, y hoy en día sabemos que son medios totalmente monopolizados, ideologizados. Entonces, creo que todo eso es importante también considerarlo. Y también lo que dice Andrea respecto a los pueblos originarios, ¿no? No podemos estar pensando en derechos culturales cuando la forma que tiene el Estado de relacionarse con los pueblos originarios es básicamente la criminalización y persecución, ¿no? También ese tipo de aspectos. Pero bueno, hay más temas que vamos, supongo, a ir desarrollando más adelante. Es interesante como la descripción que se puede abordar desde derechos culturales, porque finalmente atraviesa todo, como decía la Andrea, cruza, y también lo decía y tú, cruza cada uno de los aspectos donde podemos hablar de la libertad de expresión, donde podemos hablar de los derechos a los pueblos originarios, donde podemos hablar del derecho y la garantía de expresión que puedan tener grupos minoritarios. Da lo mismo el grupo minoritario que sea, y que también debe poder ejercer su propia cultura y su propia manifestación y expresión de prácticas sociales dentro de un contexto donde estamos todos, todas y todos. Entonces, es interesante como los conceptos sobre dinamismo, interseccionalidad, también los conceptos de diversidad, heterogeneidad, el dinamismo, que también, ¿cómo hacemos para que una constitución, para que la construcción de una constitución no solamente, como dice la Andrea, genere como una nominación de, ok, estamos haciendo el visto bueno a este tema, sino realmente nos podemos hacer cargo de lo dinámico que debe ser, entendiendo la heterogeneidad que existe de los grupos que habitan una sociedad, en este caso particular de la chilena. Cualquiera, Dale, Andrea, dale. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo primero, mira, voy a decir algo muy incorrecto. Yo estoy un poco preocupada porque la Julieta me dio el pase, porque la estructura neoliberal y la atomización y la individualización han tenido repercusiones muy dolorosas en la organización social, en el tejido social, como lo señala Julieta. Y eso también es algo que vamos a ver ahora desplegado en el proceso constituyente, porque la tendencia primera de los espacios colectivos donde me ha tocado transitar, no desde RACH, porque en RACH venimos hace mucho rato y tenemos la perspectiva feminista muy atravesada en nuestra forma de trabajo, pero sí me ha tocado ver que la primera tendencia siempre es decir, llamemos un abogado constitucionalista que nos explique la Constitución, o llamemos un abogado para lo que sea. La idea es que hayan abogados, muchos abogados y abogadas, pero muchos más abogados, por supuesto.
Y eso también obedece a que nosotras mismas, nosotros mismos, nos situamos en un espacio como de subordinación con respecto a nuestros propios derechos y con respecto a la escritura de esta Constitución. A mí eso me preocupa mucho. Antes de la escritura misma, me preocupa mucho cómo vamos a socializar este proceso, cómo lo vamos a hacer efectivamente colectivo, ¿cierto? Vimos como el fenómeno de, creo que ganó el domingo, dieron los resultados y ya estaban los primeros nombres de autocandidatos o candidatos y con un personalismo que es súper neoliberal. Entonces, ¿cómo enfrentar, aparte de la escritura y lo que tú señalas, Dani, cómo enfrentar también este proceso de otra manera? ¿Cómo estar todo el tiempo recordándonos que somos parte de este sistema neoliberal aplastante que nos ha atomizado, pero que además nos ha dicho todo el tiempo que no tenemos derecho a meternos de esto porque no tenemos idea, ¿cierto? Y el que tenga más medallas va a llegar más lejos, y en realidad es el ejercicio territorial, y cuando hablo de territorio de los lugares geográficos y de lo simbólico, de los territorios simbólicos, ¿cierto? El que más conoce y el que más sabe de estas dificultades y estos dolores. Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante revertir que no estemos pensando solamente en nuestros encuentros qué frase queremos poner en la Constitución, sino que pensemos qué vida queremos darnos, qué país queremos habitar, cómo queremos justamente tener un espacio y un desarrollo de un Estado más solidario. Y ahí, por eso encuentro que esa es la convergencia en el fondo con los derechos culturales, porque tienen que ver con la libertad, con los derechos y con esta solidaridad que decía la Julieta al principio. Y en ese sentido, a mí me gustaría pensar que va a atravesar la construcción completa, es decir, porque nos estamos dando un orden cultural diferente. Por otro lado, evidentemente que esté la presencia de los derechos culturales desde el punto de vista de un Estado que se compromete a salvaguardarlos, ¿no? A ser garante de ellos, a protegerlos, y ahí tenemos ya para el ejercicio concreto un montón de modelos internacionales interesantes, pero además, sobre todo, que la gente sea consciente de su ejercicio. Creo que ese es como el gran desafío. Por supuesto la libertad de expresión, por supuesto la libertad de creación, pero estas van a ser solo posibles si nuestra estructura de Estado es un Estado más garante, más solidario, ¿cierto? Diferente, y que por supuesto el énfasis principal esté en construir por primera vez una Constitución que sea el espacio para todas y todes quienes habitamos este territorio. Es decir, que realmente abrigue la diversidad de expresiones culturales, ¿cierto?, que habitan este territorio, porque el nivel de marginación y de segregación que ha generado esta Constitución es lo que le duele hoy día a todas las personas. Hemos sido segregados de nuestros propios espacios, somos expulsados de esos espacios de privilegio. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que corregir desde el punto de vista estructural, y además esta nomenclatura. Y otro aspecto que es importante es la educación. Es cómo ya hilvanando más chico, ¿cierto?, y en la letra más pequeña, cómo las artes se hacen parte nuevamente de manera transversal en la educación, ¿cierto? Cómo tenemos nuevamente, nos pensamos en una educación no sexista e integral, porque sabemos que ha sido uno de los espacios más abandonados, y sabemos que es uno de los espacios más transformadores de sociedades tolerantes, pacíficas, ¿cierto? Y que no hemos alejado mucho de eso, producto de este modelo en el que estamos insertas. Sí. Julieta, te veo Sí, ahí diciendo sí, todo súper eso. de acuerdo. Totalmente. Me parece que la educación es fundamental en ese sentido, y
Y bueno, cuando desde el OPC estamos pensando también todo este proceso constituyente, ¿no? Y cómo vamos a involucrarnos en él y cómo vamos a trabajar en él, para mí, bueno, para nosotros es fundamental como generar un diálogo con otros sectores, porque es lo que dice Andrea, ¿no? Los derechos culturales atraviesan, son muy transversales, ¿no? Lo que estábamos hablando, tienen que ver con todo, ¿no? Con el urbanismo, con la educación, con temas de territorio, con el medio ambiente, ¿no? Si entendemos que los derechos culturales también tienen que ver con cómo las comunidades logran decidir sobre sus propios territorios, porque sus territorios también son paisajes culturales, ¿no? Son paisajes que tienen que ver con su construcción de relatos comunitarios, de historias, de memoria, ¿no? De patrimonio, entonces... De comunidad también, como el sentido y el concepto de comunidad en sí. Claro, de pertenencia, de identidad, de un montón de cosas. Entonces, creo que para la construcción de una nueva sociedad, que eso es lo que estamos haciendo un poco, ¿no? Estamos imaginando una nueva sociedad, estamos imaginando otra forma de relacionarnos con la institucionalidad y entre nosotros mismos. Me parece fundamental el tema cultural. Lamentablemente eso no lo piensa todo el mundo porque nadie más habla de derechos culturales y todo eso. Entonces creo que nuestro desafío como sector cultural hoy en día o como voceros, por así decirlo, de este tema, es ir a hablar con los otros sectores y demostrarle cómo los derechos culturales pueden también apoyar estos otros procesos, que yo sé que son procesos que hay otros sectores de la sociedad que también quieren relevar, ¿no? Creo que respecto a lo que tú decías, como de cómo generamos más dinamismo, interseccionalidad en esta nueva Carta Magna, me parece fundamental que también quede establecido la posibilidad de la sociedad de decidir sobre los procesos. Me parece que el tema de la participación ciudadana y el que la ciudadanía sea un actor clave en la toma de decisiones en todo ámbito, digamos, y en todo nivel, me parece fundamental, ¿no? Porque hoy en día nuestra Constitución prácticamente no lo permite. Dice que el Estado prácticamente es el único que puede tomar decisiones. Entonces creo que eso sería un cambio fundamental, ¿no? Justamente eso le otorgaría también más dinamismo, porque serían las propias comunidades las que podrían decidir sobre su futuro, sobre temas legales, temas administrativos, ¿no? Y creo que eso es súper importante. Oye, y en relación a eso, yo como última pregunta antes de ir con preguntas del público, y puntualizando ya ahora en materia de arte, de las disciplinas del arte, y también en relación al tema de políticas públicas, porque estamos hablando, y creo que queda súper clara la invitación a generar diálogos entre sectores, con educación. A mí me parece, y estoy súper de acuerdo también con este concepto de transdisciplinariedad que apela justamente a convocar disciplinas y áreas distintas porque convergemos todos en un contexto que es comunitario y que es cómo nos desarrollamos como personas en estos contextos. Y ahí interpela todo, hasta los servicios básicos. Entonces es muy interesante pensarlo como áreas que deben converger para transformar. Pero ya ahora puntualizando en políticas públicas y arte, ¿cuál es el escenario de las artes y la cultura específicamente pensando hoy en los fondos concursables como única política de fomento disponible? Y ahí, ¿qué problemáticas surgen en el sector a partir de esta política de arte y cultura? Sobre todo pensando en la construcción de una Carta Magna nueva y en la posibilidad de generar diálogos con otros sectores, porque también hay que solucionar las propias brechas que tiene el sector para poder también tener conversaciones en las que tengamos posibilidades de hacer cosas. Como sector, digo, como... Sí, lo que pasa es que justamente una de las consecuencias, ¿cierto?, que ha tenido el sistema, como lo tenemos estructurado, y el propio sistema subsidiario, lo que hablamos recién, son justamente herramientas como la concursabilidad, ¿no? Que si bien en su momento fueron solicitadas como por los sectores artísticos como una vía de financiamiento para proyectos, porque no existía esa puerta siquiera de entrada,
no existía una institucionalidad cultural siquiera, se empezó a transformar como en una arista y en una política pública como preponderante, no solo en un concurso, sino que en una política. Y eso desvirtuó totalmente la naturaleza del fondo concursable, que era una herramienta, pasó a ser la principal política de fomento. Y hoy día, política de ayuda social, ¿cachai? Porque hoy día se concursa por ayuda social en tiempos de pandemia, con los fondos de emergencia. Entonces, ha sido llevar como la caricatura al extremo, ¿no? En ese sentido. Y lo que una estructura estatal permite, digamos, cuando uno modifica eso, es justamente que no sea el fondo concursable una política pública, sino que, si es que existe, sea una herramienta de financiamiento solamente, y haya una política pública mayor, donde se entreguen los presupuestos para la realización, justamente lo que decía la Julieta, que es súper cierto, porque nosotros necesitamos en Chile, y yo espero que el plebiscito haya sido simbólico y efectivo en ese sentido, el del domingo, tenemos que sanear la participación, tenemos que sanear la forma en que participamos como pueblo, porque todos los espacios de participación se vician en esta estructura de Estado que tenemos. Entonces el plebiscito es tan saludable como ejercicio ciudadano y activo, ¿cierto? Y eficiente también, y motivante, porque la comunidad ve inmediatamente, y no es como acá que se hacen consultas y consultas que después nunca la gente ve plasmada en la realidad de sus territorios. Claro. Y lo mismo pasa en cultura, consultas y consultas que se nos hacen a la comunidad artística, hemos ido a 800.000 encuentros, ¿cierto? Donde nada de eso tampoco se plasma en la política pública, sino que es para hacer un check de, le preguntamos a estos gallos, ya claro, listo, ya, ok. Entonces hay un problema con la participación, y por otro lado, una nueva forma y una nueva estructura de Estado dentro de la participación también es la participación dentro de la institucionalidad, ¿cierto? Hoy día nosotros fuimos como un órgano institucional vanguardista en este sentido. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes fue una cosa de súper vanguardia, porque tenía un consejo, ¿cierto?, integrado por la sociedad civil, y tenía consejos sectoriales, los primeros que fueron el libro, el audiovisual y la música, y eso era todo una cosa muy impactante, pero ha pasado que con la hipersectorialización competitiva finalmente, ¿cierto? Que es competitiva entre pares, en tu misma disciplina compites, y compites además con las otras disciplinas. ¿Cuánta plata le dan a música? ¿Cuánta plata le dan a... Esta segmentación ha sido dañina, y yo me atrevería a decir que ha sido dañina desde el punto de vista de la política pública, pero también ha sido dañina para la creación, para los resultados de la creación, porque nos ha atomizado y nos ha hecho vernos solo nuestro propio ombligo y no dialogar, ¿cierto?, más ampliamente con los distintos artistas y los distintos creadores y los distintos cultores y los distintos gestores y gestoras, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tratar de mirarnos a nosotras mismas, mirar nuestra institucionalidad críticamente, mirar el comportamiento que hemos tenido nosotros como agentes culturales en este proceso, y eliminar algunas prácticas porque no es participación, eso es repartir la torta, y eso es muy feo. ¿Cachai? No se participa, se reparten los pedacitos, como esto para ti, esto para ti, esto para ti. Ah, este no está en la reunión, ya para afuera, no quedó. Ah, este no sabe llenar un formulario fondar, segregado. Ah, este señor no sabe hacer una carta Gantt, para afuera. Y así vamos segregando. El sistema hoy día de fondos concursables es tremendamente segregador de distintas manifestaciones culturales. Por eso es importante llevar esta autonomía y estos derechos culturales a los territorios, para que sean ellas, ellos y ellas quienes tomen también las determinaciones de ese futuro, y en el caso de las disciplinas artísticas, hacer política pública, realmente, ¿cachai? No el festival del concurso para lo que sea. Julieta. Sí.
ahí Ah, me gusta mucho la frase que usa Tomás Peters cuando dice que el fondar es la PSU de la cultura, ¿no? Es como el mismo tipo de lógica de sistema, ¿no? En el sentido de que reproduce las desigualdades estructurales que existen. O sea, el que accedió a mejor educación o el que pudo pagarse un diplomado en gestión cultural donde te enseñaban a hacer un proyecto, el que tiene las redes necesarias para, sí, el que tiene el es como un check, nombre. ¿no? Sí, claro, entonces todos ellos Ah, lo tienen mucho ah, más fácil que cualquier otra persona que entra a concursar en unas reglas del juego que no entiende, que no tiene por qué manejar, etcétera. Entonces es complejo, es un sistema totalmente desigual, segregador, como dice Andrea, y que obviamente no puede una política pública basarse solo en fondos concursables. Y ahí, claro, el tema constitucional es una piedra de tope hoy en día, ¿no? Que siempre se menciona también como, bueno, es que no, es que la Constitución no nos permite asignar recursos de forma directa, la ley no nos permite, entonces tenemos que pensar en nuevas formas de hacer política pública. Y a mí, por lo menos, esto es una reflexión más personal que institucional, por así decirlo, pero yo siento que esta como generación de políticas públicas en base a disciplinas artísticas ha sido muy dañina también. claro. Me parece que no, que quizás sí sirve para ciertos aspectos, ¿no? Pero basar una institucionalidad en una separación entre disciplinas le quita mucha riqueza a las posibilidades de generar proyectos, de generar como iniciativas culturales, ¿no? Y además, siento que la institucionalidad cultural chilena se ha enfocado en el paradigma de la democratización cultural únicamente, que es este paradigma de decir, llevemos la alta cultura a los que no tienen cultura, Mm, dejemos que los que no tienen cultura accedan a esta cultura que es la única cultura buena, que es la nuestra, ¿no? La de la sí, élite, o la que la élite considera la que es ir al oficial. teatro, la oficial, por qué no escuchan todos música clásica y por qué no es como esta idea de cultura, de que todos tienen que poder acceder a esa cultura, pero no hay una política pública que permita efectivamente ejercer los derechos culturales, que son básicamente poder desarrollar la propia cultura, poder expresarse culturalmente, poder aportar al desarrollo cultural de tu sociedad. Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Entonces hay un desajuste, se entiende el derecho a la cultura solo como derecho al acceso a la cultura. Y generalmente cuando uno escucha los discursos de ministros y todo, cuando hablan de derechos culturales, se están refiriendo a eso, ¿no? Entonces hay que cambiar este paradigma de la democratización cultural, que ya está bastante antiguo, a un paradigma de democracia cultural, que es todos pueden hacer cultura y todos tienen el derecho a hacerlo. Entonces, entender la institucionalidad más como un generador de espacios o generador de condiciones para que las personas puedan desarrollarse culturalmente y no un entregador de recursos, digamos así, a través de concursos, ¿no? Y también siento que esta conceptualización tan institucionalizada de lo cultural, ¿no? Del desarrollo cultural, como creemos instituciones culturales, que me parece súper necesario que existan las instituciones culturales, por lo tanto, y también que existan recursos para que esas instituciones se mantengan en el tiempo y no estén dependiendo de fondos concursables y todo, pero también no es lo único, ¿no? La cultura no solo está en un centro cultural, no solo está en un teatro, no solo está en una biblioteca o en un museo, sino que esto tiene que conversar también con un aspecto mucho más comunitario de lo cultural, ¿no? Y ahí El siento que, territorio, la calle. claro, el espacio público, el barrio, la comunidad, no sé, como que siento que todo ese ámbito de lo cultural que es tan importante, visto sobre todo desde una perspectiva de derechos culturales, es lo que le falta un poco a la institucionalidad.
Entonces, ¿Mm? Me quiero colgar de eso que estáis diciendo para poder instalar una pregunta de Malú, que dice, ¿cómo ven ustedes la descentralización del arte y la cultura según la ley de descentralización chilena? Un poco porque está yendo un poco para allá también, como, entonces para que podáis sumar esa pregunta a tu respuesta. Yo no me considero para nada experta en la ley de descentralización chilena. No, pero el concepto de descentralización. Pero claro, o sea, creo que había una gran esperanza de una real descentralización a partir de la implementación del ministerio, ¿no? Como que la idea de crear este nuevo ministerio donde, no sé, los servicios se iban a regionalizar, iba a existir como estructuras administrativas en regiones mucho más potentes. Hasta el momento siento que no se ha visto como en la práctica, ¿no? Como en el día a día no había un cambio en eso. Básicamente también porque, claro, se creó un ministerio, pero el presupuesto de cultura sigue siendo el mismo o incluso baja. Entonces, no podéis crear un ministerio y tener el mismo presupuesto que cuando era el Consejo de la Cultura. Entonces, eso a mí me parece totalmente ilógico, ¿no? Porque finalmente los recursos que antes eran para otras cosas se tienen que ir en temas administrativos, porque un ministerio requiere mucho más burocracia, administración, personal, arrendar edificios, bla, 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 ¿no? Todo este proceso de descentralización también de la Y ahí institucionalidad requiere sumar la recursos. habilitación con profesionales del área, porque también habilitan espacios, habilitan teatros, centros culturales en regiones y en sus subsectores, pero no llevan profesionales que sepan manipular focos, parrillas, lumínica. Entonces tenía un espacio que no puede ser ocupado con optimización de recursos porque no se sabe ocupar el espacio tampoco. Claro. Sí, es complejo el tema de la descentralización, ¿no? O sea, yo creo que igual la institucionalidad lo ha intentado, por así decirlo, al menos como se han hecho esfuerzos en los últimos años, como de descentralizar un poco los temas, pero con muy pocos recursos. Entonces, la situación de las regiones siempre es tan precaria, que no pueden hacer mucho, no pueden ejecutar mucho, no pueden tomar muchas decisiones porque no tienen los recursos tampoco. Entonces, al final, siento que, claro, que hay que trabajar mucho más en generar autonomía a las regiones, pero también en darles mucho más recursos, que eso es lo fundamental, ¿no? Y ahí es súper importante la discusión que está hoy en día en la palestra de aumentar el presupuesto de cultura, de aumentar el peso que tiene el presupuesto de cultura dentro del gasto público, ¿no? Que hoy día más encima para el 2021 se considera un 0,3% del presupuesto total del Estado y antes estábamos en el 0,4% cuando el sector está pidiendo el 1%, entonces como todos esos temas tienen que ver también con estos procesos de descentralización, porque no sacamos nada con tratar de descentralizar si finalmente no entregamos recursos para eso, ¿no? Y también ahí siento que lo que venga a futuro, no sé si en la nueva constitución o en las leyes que emanen de esa nueva constitución, pero sí tenemos que pensar un rol mucho más importante a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales en el tema cultural, donde la cultura esté como uno de los temas que tienen que desarrollar los municipios, que hoy en día no está, por ejemplo, donde los municipios tengan que asignarle un presupuesto, porque muchas veces los municipios ven cultura más bien como un sector que tiene que levantar recursos para el municipio que un sector el que el municipio le entrega recursos, ¿no? Entonces, esos temas tienen que estar en las nuevas políticas culturales que imaginemos a futuro, de todas formas. Andrea, te quiero hacer otra consulta que hace Tito Farías, que dice, las universidades tendrían que dar herramientas a estudiantes de artes en general para motivar su participación. Ahí viene la pregunta, ¿y cómo podemos cambiar la mirada tan competitiva en lo artístico? Súper buena la pregunta. Quiero sumar las dos cosas de un poco lo que decía la pregunta de Malú y lo que dice Tito ahora.
a propósito de la descentralización, yo tiendo a pensarla casi como un problema de violencia. Me parece que deberíamos abordarlo como una interseccionalidad de vulnerabilidad, ¿no? Como cuando hablamos de las distintas capas de vulnerabilidad que se viven, la grosera centralización que existe actualmente en nuestro Estado genera muchas violencias para aquellas personas que se encuentran en las regiones, y aquí particularmente tengo que decirlo de las y los artistas que están en regiones, que su vulnerabilidad crece muchísimo al encontrarse en alguna región, pero que también nuevamente tenemos que revisarnos en cómo son las maneras en que lo vamos a abordar. Acá la estructura del Estado, es decir, la política actual de descentralización es absolutamente insuficiente porque es demasiado institucionalizada y margina este factor que la Julieta mencionaba, que creo que es algo con lo que nos tenemos que quedar hoy día, que es el tema de la participación. Al ser todo sobre institucionalizado y todo tenemos que, claro, se construyen, como tú decías, Dani, muchos teatros regionales, pero finalmente esos teatros regionales los pidió el territorio, cumplen las características que el territorio requiere, necesita y aborda, y con esto no digo que la gente tenga que votar si quiere ver una banda de cumbia, o no me voy a ese populismo lavinista, ¿cachai? Sino que lo que quiero decir es que finalmente nos surgen las conversaciones, nos surgen desde los territorios, por lo tanto esos espacios, cuando tú les preguntas a las personas, no los sienten propios, y eso es súper doloroso cuando estamos hablando de espacios culturales o plazas o espacios deportivos. Entonces ahí tiene que haber una integración, está todo demasiado concentrado en la institucionalidad y la descentralización también, como hoy día en la legislación actual. Y creo que hay que ser súper consciente de eso. Cada vez que hablemos con alguna compañera o algún compañero de región, tenemos que saber que está en una posición de desventaja. Cuando hablamos de distribución de poder y de nuevas relaciones de poder en esta nueva constitución, estamos hablando de eso también. Estamos hablando de esa también ha sido una forma de marginación y segregación. Eso quería decir con respecto a lo que dijo la Malú. Y por otro lado, a propósito de lo que tienen que hacer las instituciones de formación, mira, cuando Pierre Bourdieu, cuando habla del escenario de dominación, a mí me gusta mucho este ejemplo porque a mí me sirvió mucho para entenderlo. Y habla del escenario de dominación y el escenario entonces donde se provocan estas desigualdades. Dice que son las instituciones, bases de una sociedad, las que han sido las encargadas de promover, perpetuar este orden, ¿cierto? Desequilibrado. Por lo tanto, en esto, las instituciones educativas tienen todo por hacer, ¿cachai? Estos espacios como de conversación crítica, de diálogo permanente, donde hoy día existan personas, porque la Julieta, igual que yo, hemos hecho encuentros hace montonera de años en territorio, ella llevó adelante, imagínate, el proyecto de trama. Juli, ¿cuánta gente llegaba a las cuestiones de repente? Iba y compraba el pasaje, tenía y comidita, no sé qué, y llegaban 4, ¿sí? De repente llegaban 70 y era un éxito. Entonces, hoy día, que estemos con ganas de conversar y de escucharnos, y que las universidades se hagan cargo también de lo que significa esa reflexión, y que las aulas hoy día virtuales de las universidades se hacen cargo de cómo promover, por ejemplo, una educación y una formación que ponga acento en la participación, que ponga acento en que la participación va a tener injerencia. Yo creo que el plebiscito del domingo pasado va a ser como el ejemplo que vamos a usar cuando queremos, podemos hacer. Nos dieron la ventana de participación y ahí estamos, todas participando. Y los que todavía no están y los que todavía no se sienten llamados, vamos, que hay que hacerlos creer, porque todavía hay mucho que transformar en este proceso constituyente. Todavía tenemos que cumplir los pisos mínimos para que este
proceso constituyente valga la pena, y en eso me refiero a lo que conseguimos, ¿cierto? A lo que se consigue, yo digo conseguimos porque me siento parte de la sociedad, no porque haya impulsado esto, por favor, con los escaños reservados, a lo que se consigue, se consiguió, ahí sí conseguimos con la paridad, ¿cierto? A lo que tenemos que hacer por la igualdad de postulación de las listas independientes, lo que tenemos que hacer todavía por los presos y las presas de la revuelta social, que tienen libertad y que se respeten sus derechos humanos y su justo y debido proceso. Ese tipo de cosas tienen que ser nuestros pisos mínimos y tenemos que estar convencidas y convencidos de que podemos conseguirlo, que podemos cambiarlo, y para eso el implicarse y la agitación social debe seguir manifestándose. No hay que, por eso yo me resisto tanto a llegar tan rápido a la letra de la Constitución, ¿cachai? Porque siento que hay harto que podemos hacer todavía desde las organizaciones sociales, desde el espacio de organización colectiva. Y ahí yo creo que lo que dice la pregunta es súper cierto. Si los espacios de educación hay que moverlo, tú sabes, todas sabemos del mundo de la academia lo complejo que es, lo patriarcal que es también, y esos cimientos tenemos que removerlos porque la participación es muy feminista, quiero que lo sepan, quienes creen que no, es un valor, la horizontalidad y la participación en igualdad de condiciones es es el alma del feminismo también, entonces creo que hay que hacerlo. No sé si respondí, creo que él dijo esto de las instituciones educativas y dijo... Sí, y cómo cambiar la mirada tan competitiva en lo artístico. Sí, eso yo creo que siendo consciente, ¿cierto? Yo creo que la mayor herramienta contra las violencias y contra la exposición y contra que no te lleve la corriente y te logren comer el cerebro porque tienen 24/7, como decía la Julieta, los medios y toda su hegemonía cultural, porque es una hegemonía cultural que hacen a través de eso y donde te están transmitiendo que la violencia es mala, que la resignificación de los espacios es malo, que nada hay que moverlo, que el pasto tiene que salir donde ellos dicen, que las paredes tienen que ser blancas y no con rayado. Todo eso está 24/7 poniéndose en nuestra cabeza. Entonces, creo que es súper importante ser conscientes de que tenemos este bicho adentro, que lo neoliberal lo tenemos adentro y que nos enseñaron y tenemos que ir contra eso. Yo al compañero que lo dijo le quiero decir que es, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en los distintos colectivos feministas ha sido ese, ha sido imagínate, de construirnos de un mandato cultural que llegó donde las mujeres teníamos que competir entre nosotras. Y transformar eso en sororidad ha sido un trabajo contracultural. Y yo creo que eso lo tenemos que hacer como sociedad en su conjunto en materia de lo que es la estructura neoliberal y el capitalismo, que nos ha puesto a todos a competir y a correr detrás de algo que ya ni siquiera recordamos qué era. Y eso hay que hacerlo con conciencia y de construir este mandato que tenemos metido adentro, este chip. Oye, en honor al tiempo, esto está súper entretenido. Yo seguiría preguntando porque además una respuesta da cabida para otra reflexión sobre otra pincelada y otro aspecto pequeño que aparece por los vértices. Vamos a hacer la última pregunta, en honor al tiempo, vuelvo a repetir, pero que aúna un poco lo que estamos conversando y sobre todo con la perspectiva de género, como para cerrar y para que Julieta también pueda dar una opinión, una percepción respecto al tema. Nona Fernández nos está escuchando y nos está viendo en este momento, le mandamos cariño y dice: ¿podemos hablar de derechos culturales con perspectiva de género para nuestra futura constitución? ¿Cómo podríamos visualizarlos en la práctica? Chiquillas. La Julieta quería decir algo de lo anterior, así que sí, yo quería decir algo de lo anterior sobre el tema de la competitividad, que yo siento que, bueno, en el ámbito de la universidad y en cualquier ámbito en general, creo que un ejercicio súper bueno y necesario en el sector artístico-cultural es entender también en la categoría de trabajador, ¿no? de los artistas, de como intentar
eliminar esta visión de la que habla Bourdieu también, que lo mencionaba antes Andrea, del genio creador, ¿no? Del artista como el genio creador, que tiene casi que una iluminación divina de donde le viene la creatividad y que gracias a eso él puede crear sin mayores dificultades, digamos, ¿no? Y casi que no necesita comer, ni vestirse, ni tiene hijos, ni familias que mantener. Y empezar a entender, y eso creo que ahí la academia tiene un rol fundamental de entender a los artistas y a los trabajadores culturales efectivamente como trabajadores. Y entonces enseñarle derecho laboral, enseñarle temas de sindicalización, de gremialización, ¿no? Y de cómo defender sus derechos, de cómo defender sus derechos de autor, de como trabajador, etcétera. Entonces, y ahí creo que el tema de la competitividad disminuye mucho porque se entienden como un gremio, ¿no? Como un gremio que debe pelear en conjunto por sus derechos, que vive en un sector, en una realidad precaria, entonces tienen que unirse para poder salir adelante, etcétera, etcétera. Creo que en general esta imagen como del artista como genio creador genera también mucha competitividad, ya si le aumentamos el tema de los fondos concursables obviamente se empeora, pero también tiene que ver con una autopercepción del sector cultural, siento yo, que hace también mucho daño en ese sentido. Y respecto a lo que pregunta Nona, claro, es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Obviamente los derechos culturales de las minorías también son los derechos de las mujeres. Las mujeres también son una minoría en nuestra sociedad. Y tienen que tienen que poder expresar su cultura, digamos, lo que emana de su colectividad. Y ahí también tiene mucho que ver, lo hablábamos también con Andrea en La Buena Racha, sobre el tema, por ejemplo, de la ocupación del espacio público, ¿no? Que también tiene mucho que ver con los derechos culturales. ¿Cómo aseguramos que las mujeres tengan la misma posibilidad de ocupar el espacio público que los hombres hoy en día? O cómo aseguramos que las mujeres tengan la posibilidad de manifestar su opinión, manifestar, no sé, lo que hicieron la performance de las tesis, ¿no? También es una manifestación de las mujeres que tiene que ser garantizada y permitida. Y bueno, otros temas que también tienen que ver con cuando hablamos, por ejemplo, de la libertad de creación o de la libertad de difusión de las artes. No es solo que el Estado no censure una obra, no es solo eso. Tiene que ver con que el Estado genere las condiciones para que todo el mundo pueda difundir su obra y pueda difundirla en igualdad de condiciones. Y eso tiene que ver también con las diferencias que se generan entre hombres y mujeres, ¿no? O para que las mujeres puedan tener cargos de poder o puedan participar digamos, de una forma más como líderes en organizaciones culturales. Eso tiene que ver también con temas de derechos culturales, ¿no? No es solo, porque claro, cuando uno habla o por ejemplo, del acceso, ¿no? Del acceso a la cultura. No es solo que haya una obra ahí a la que yo pueda acceder si quiero, sino también es generar las condiciones para que yo tenga el tiempo de acceder a esa obra, para que yo tenga, de ahí hablamos, si hablamos de tiempo, las mujeres tienen mucho menos tiempo que los hombres, ¿no? Mucho menos tiempo libre que los hombres. Entonces el tema del tiempo libre en las mujeres es fundamental en temas de derechos culturales, porque si hablábamos al principio que es en el tiempo libre en el que uno participa de la vida cultural, hay que meterse en ese tema, ¿no? En cómo las mujeres están haciendo doble, triple jornada y obviamente no tienen ninguna posibilidad de participar en la vida cultural. Y aún así son las mujeres las que más participan en la vida cultural porque son las que tienen más intereses también. ¿Ah? En las encuestas de consumo cultural aparece la mujer como
como una persona que participa más que los hombres de la vida cultural, porque también tienen más interés. Entonces, ¿cómo propiciamos también que sean las mujeres las que tengan más espacios para participar, tengan más acceso económico, ¿no? Recursos económicos para poder participar en ciertas actividades? Y también tengan la posibilidad de generar estos ámbitos de participación donde las mujeres puedan decidir también qué tipo de desarrollo cultural quieren para sus comunidades. Ahí seguramente la Andrea tiene mucho más que decir al respecto. La feminista. Sí, quisiera, sumando, digamos, a lo que dice Julieta, y a propósito de ser una mayoría tratada como... ¿Ah? Y para cerrar, que me están ahí, por favor, ¿qué? No, voy a cerrar, la voy a hacer corta. Solamente decir que en el fondo esto ser minoría, pero somos una mayoría, digamos, somos una mayoría tratada como minoría, que es el caso de las mujeres, y que se conecta con lo que yo decía al principio, ¿no? Como queremos hacer una nueva estructura y un nuevo ordenamiento de poder, y entre esos debiese estar como prioritario el hecho de botar barreras que impiden que las mujeres puedan hacer ejercicio, ¿cierto?, de sus distintos derechos sociales y culturales y económicos. Y yo creo que para abordar la perspectiva de género, no podemos, en el ámbito de los derechos culturales, no podemos no mirar la violencia de género. La violencia de género como un obstáculo fundamental, y cuando hablo de violencia de género hablo de todas las categorías, desde aquella que es más visible y más notoria hoy día en los medios de comunicación, que es obviamente su extremo, ¿cierto?, que son las muertes, los femicidios, desde quienes son los tejidos invisibles que hacen que eso se suceda, que están vinculados a la violencia simbólica con la que nos encontramos todos los días. Y eso también lo manifiestan, ¿cierto?, y lo traspasan las distintas instituciones a lo largo de los años. Por eso es tan importante desde ese lugar la educación y la formación y las instituciones que eso hacen. Pero para abordar, yo creo, esta perspectiva de género, es súper importante abordar las brechas que impiden una participación y un goce cultural de las mujeres, que es lo que decía Julieta. Es decir, cuáles son las barreras que encontramos como mujeres en el desarrollo de nuestra participación cultural, y esto desde ser trabajadoras del sector. Hay varios levantamientos de información que señalan que las artistas, ¿cierto?, se retiran de la actividad artística cuando tienen una hija, un hijo, por ejemplo, porque la remuneración que necesitan es mayor. ¿Cuántas están a cargo del cuidado de sus familiares o del cuidado de sus hijas e hijos, lo que les impide y se tienen que restar de proyectos? Yo en la investigación que tú mencionaste, la cantidad de mujeres que señalan que el embarazo es enseñado desde la institución en la que fueron educadas como algo que es incompatible con las carreras artísticas. Es decir, son las profesoras y profesores, directoras, directores, ¿cierto?, las autoridades de los ámbitos que te dicen es incompatible ser actriz con ser madre. Lo dicen, ¿cachai? Y esas violencias las tenemos que erradicar. Las violencias que nos dicen a las mujeres que no podemos hacer determinadas cosas en nuestra sociedad, hay que erradicarlas. Y en ese sentido, los derechos culturales son una herramienta de derechos humanos, como nunca. Es decir, es donde es más notorio que son derechos humanos, porque si queremos respetar los derechos humanos, nos encontramos con los derechos de las mujeres, ¿cierto?, y con los derechos culturales para su correcto ejercicio. Entonces, en ese sentido, creo que la perspectiva de género en los derechos culturales debe atravesarla, porque son muy dialogantes ambas, y porque tenemos que organizar la sociedad entendiendo las asimetrías estructurales e históricas que ha tenido nuestra sociedad. Hermoso. Quiero salirme un poco del protocolo del guión. Quiero agradecerles de todo corazón y de manera muy personal esta tremenda conversación de la que he podido ser partícipe. Quiero contarles que hay muchas preguntas que tuvimos que dejar fuera en honor al tiempo.
Estos conversatorios son de 60 minutos aproximados y estamos tratando de respetar eso. Hay personas que están conectadas que vienen de muchas regiones de este país, mandaron saludos específicamente de la región de la Araucanía, de Valparaíso, así como de otros sectores. Hay miles de preguntas. Me encanta porque ha generado una transversalidad también regional, un conversatorio tan puntual, que a veces se entiende como tan puntual y sin embargo está en general para todos y todas y todos nosotros en Chile. Yo estoy metiendo las patas, por de alguna manera decirlo, pero creo que hay que volver a hacer otro conversatorio que siga acentuando el tema de los derechos culturales, especificarlo respecto a la perspectiva de género, porque no es menor todas las brechas y todo lo que implica la participación cultural, social, dinámica, activa, diversa, cuando entendemos quiénes somos las personas que componemos un espacio determinado a nivel territorial. Entonces creo que da para mucho, ha sido sumamente interesante, sumamente contundente, y ahora sí le agradezco a todas las personas asistentes por participar en estas sesiones de webinar de la Universidad Mayor, y si desean revivir esta conversación y también otras conversaciones que han habido en este laboratorio realizado durante el 2020, lo pueden visitar en Laboratorio de las Artes, que queda en www.bri.umayor.cl/crea, b-r-i latina, .umayor.cl/crea. Ahí queda almacenado este tremendo conversatorio, como también otros que han habido durante el año en el Laboratorio de las Artes. Gracias nuevamente, muchas gracias a todas y todos los asistentes que han estado acá en este conversatorio, y las invito a seguir escuchando a estas dos tremendas mujeres que tienen mucho que entregarnos con sus conocimientos respecto a derechos culturales, arte y género. Gracias, chiquillas. Si quieren cerrar ustedes, decir algo, último minuto. Nada, solo agradecer y gracias por las flores, Daniela. Me ruboricé. Pero genial, me alegro que haya generado interés y bueno, a ver si tenemos otra ocasión para seguir con esas preguntas que quedaron en el aire. Muchas gracias por la invitación a la Vicerrectoría de Investigación y estaremos viéndonos por ahí. Muchas gracias. Verdad. Muchas gracias a la instancia, celebrar. Yo estoy de acuerdo contigo, Dani. Yo no tengo protocolo que seguir, así que digo, deberían hacer más encuentros. Es que yo creo que las universidades tienen que cumplir un rol súper importante en este proceso. Y en el ámbito de los derechos culturales más aún, ¿cachai? Porque es demasiado indispensable, muy importante. Qué rico que se haya conectado muchas personas, qué ganas de saber sus preguntas y poder seguir conversando. Vénganse para mi casa, Ana. No sé, y darte las gracias a ti, Dani, personalmente mi compañera de militancia en la red, yo sé que fuiste una de las principales impulsoras de esta situación, y la Julieta, que siempre es un gusto verla y tener tantas coincidencias en tantos ámbitos, pero a la vez como trabajos y especialidades en distintas ramas, así que yo siempre aprendo mucho de ella y eso siempre es un privilegio, y aprendí mucho de ti también, así que, y de las preguntas uno aprende también un montón, así que muchas gracias. Igualmente, a todas y a todos. Gracias por participar. Belén, te doy el pase. Muchas gracias a todos. Solo darles nuevamente las gracias. Les dejamos en el chat el link para acceder una vez que esté disponible a este conversatorio, y estén atentos a ver si creamos nuevas instancias de conversación. Muchas gracias a todos y todas.